En lo alto de un edificio lujoso, una negociación multimillonaria estaba a punto de desmoronarse por un detalle impensable. El traductor simplemente desapareció en el momento decisivo. Mientras los ejecutivos entraban en pánico, una joven pasante del archivo observaba todo en silencio, cargando un segredo que nadie allí se imaginaba. Cuando por fin levantó la mano, toda la sala se detuvo y el destino de un contrato de mil cambió para siempre. Lo que ocurrió después dejó sin palabras incluso a los inversionistas europeos. Antes de escuchar este relato inspirador, no te olvides de suscribirte al canal para más historias emocionantes. Martina Olivares se despertó antes de que sonara el despertador, como siempre. Eran las 5:30 de la mañana en Madrid y la ciudad todavía dormía bajo un cielo gris que prometía otro día de llovizna fina. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido para no despertar a su madre, doña Celia, que trabajaba hasta tarde como camarera de piso en un hospital de la zona sur y merecía cada minuto extra de descanso. El apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel era pequeño, pero era suyo. Cada rincón guardaba historias de lucha, de nuevos comienzos, de noches en las que el dinero apenas alcanzaba para llegar a fin de mes. Mientras preparaba el café, Martina miró por la ventana de la cocina. Abajo, la calle comenzaba a cobrar vida con los primeros autobuses y los trabajadores apresurados rumbo al metro. Conocía aquella rutina como la palma de su mano. Desde hacía 3 años, cuando consiguió la plaza de becaria en García Hernández Inversiones, una de las mayores empresas de capital riesgo del país, se despertaba a esa misma hora para enfrentarse a casi 2 horas de trayecto hasta el Paseo de la Castellana. 3 transportes, 2 transbordos, y siempre, de pie, apretujada entre decenas de otros pasajeros que vivían el mismo ajetreo. Pero Martina no se quejaba. No podía. Aquella plaza de becaria, aunque fuera en el archivo del sótano, representaba más que un sueldo. Representaba la oportunidad que ella y su madre nunca tuvieron. Una puerta entreabierta a un mundo que siempre pareció demasiado lejano, demasiado inalcanzable para gente como ellas. Su madre apareció en la puerta de la cocina, todavía en camisón, con el pelo canoso suelto sobre los hombros. Doña Celia tenía solo 52 años, pero parecía cargar el peso de toda una vida, de trabajo en su espalda encorvada y en sus manos callosas. «Martina, hija mía, no tienes por qué despertarte tan temprano todos los días. Podrías dormir unos minutitos más». Martina sonrió, de esa manera dulce y paciente que tenía desde niña. «Mamá, sabes que me gusta preparar el café antes de salir. Además, hoy voy a repasar unos audios de alemán en el camino. Tengo un examen online mañana». Doña Celia suspiró, una mezcla de orgullo y preocupación estampada en su rostro. Esta niña y sus idiomas. Martina, trabajas todo el día, llegas a casa agotada y todavía te quedas hasta tarde estudiando esas lenguas. ¿Para qué, hija? Nadie allí en la empresa sabe que hablas alemán, francés, inglés. Estás ahí abajo, en el archivo, lejos de todo el mundo. Martina sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo la sonrisa. Lo sé, mamá, pero un día esto marcará la diferencia. Creo en ello. Tú siempre me enseñaste que el conocimiento es lo único que nadie nos puede quitar, ¿recuerdas? Doña Celia asintió con la cabeza, pero no insistió. Conocía demasiado bien a su hija. Martina siempre había sido así, desde pequeña. Determinada, soñadora, obstinada. Cuando tenía 8 años y estudiaba en un colegio público del barrio, ganó un diccionario de inglés de segunda mano en una feria del libro. Aquel diccionario se convirtió en su tesoro. Pasaba horas memorizando palabras, practicando la pronunciación sola en su habitación, inventando diálogos imaginarios. Cuando cumplió 15 años ya hablaba inglés con fluidez, todo por su cuenta, con vídeos de internet, aplicaciones gratuitas y una voluntad de hierro para aprender. Luego vino el francés y después el alemán. Todo sola, todo en sus ratos libres, todo movido por un deseo inexplicable de conectar con el mundo más allá de las fronteras de Carabanchel, más allá de la rutina apretada, más allá de la vida que parecía ya estar escrita para ella.
Martina cogió su bolso desgastado, le dio un beso en la frente a su madre y salió para enfrentarse a otro día. En el autobús abarrotado, se puso los auriculares y le dio al play a un podcast en alemán sobre economía internacional. Las palabras fluían naturalmente en su mente, como si fueran parte de ella. Entendía cada matiz, cada expresión idiomática, cada término técnico. Pero nadie lo sabía, nadie preguntaba. Para todos en García Hernández Inversiones, Martina era solo la becaria del archivo, esa chica callada que organizaba carpetas y digitalizaba documentos en el sótano. Cuando llegó al imponente edificio acristalado en la Castellana, ya pasaban de las 8 de la mañana. El edificio de 23 plantas era un símbolo de poder y riqueza. En las plantas superiores los ejecutivos tomaban decisiones que movían millones de euros. En las plantas intermedias, analistas y consultores corrían contra el tiempo para cerrar negocios. Y en el sótano, donde la luz natural no llegaba, estaba el archivo, el lugar de los olvidados. Martina saludó al portero, tomó el ascensor de servicio y bajó. El pasillo del sótano olía a papel viejo y a tinta de impresora. Su despacho era pequeño, con estanterías de metal del suelo al techo, repletas de carpetas organizadas por año, sector y tipo de documento. Pasó todo el día catalogando contratos antiguos, digitalizando informes financieros y respondiendo a eventuales solicitudes de documentos que venían de las plantas superiores. Era un trabajo solitario. Las únicas personas que aparecían por allí eran otros becarios que necesitaban buscar alguna carpeta específica o el personal de limpieza que pasaba al final de la jornada. Martina comía sola, en la pequeña cocina del sótano, generalmente leyendo algún artículo en alemán en el móvil. A nadie le importaba. Nadie se daba cuenta. Pero aquella tarde de jueves, algo diferente estaba sucediendo en las plantas superiores. Martina lo notó por el movimiento inusual. Algunos ejecutivos bajaron a buscar documentos personalmente. Algo raro. Había una tensión en el aire, una urgencia que no conseguía identificar. Sobre las 3 de la tarde, mientras organizaba una pila de informes financieros del último trimestre, Martina oyó pasos apresurados en el pasillo. Era Julia Méndez, la asistente ejecutiva del presidente de la empresa, Gustavo García Hernández. Julia era todo lo que Martina no era: segura de sí misma, impecable, siempre vestida con ropa de marca, el pelo perfectamente peinado, las uñas hechas, un aura de superioridad que parecía natural en ella. Julia apenas miró a Martina cuando entró en la sala del archivo. «Necesito el dossier completo del proyecto Horizonte. Y rápido. Hoy hay reunión con inversores internacionales y es un caos ahí arriba». Martina se levantó inmediatamente. «Proyecto Horizonte, déjame ver. Es de la carpeta de inversiones europeas, ¿verdad?» Julia puso los ojos en blanco, impaciente. «Obvio. ¿Puedes encontrarlo rápido o no?» Martina se tragó la brusquedad y fue hasta la estantería del fondo. Conocía aquel archivo mejor que nadie. En menos de 2 minutos localizó la carpeta verde con todos los documentos del proyecto Horizonte, una inversión milmillonaria que la empresa llevaba meses negociando con inversores suizos. Le extendió la carpeta a Julia, que se la arrancó de las manos sin un gracias y salió a toda prisa. Martina volvió a su silla, sintiendo esa punzada de invisibilidad que ya conocía tan bien. Para Julia, para los ejecutivos, para casi todos allí, ella era solo una pieza funcional. Útil cuando necesitaban un documento, desechable el resto del tiempo. Pero aquella tarde, mientras volvía al trabajo, Martina no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Allá arriba, en la planta 23, en una sala de reuniones con vistas panorámicas de la ciudad, el pánico se había instalado. La reunión crucial con los inversores suizos estaba fijada para las 4:30 de la tarde. Una inversión de 1.000 millones de euros estaba en juego. García Hernández Inversiones había trabajado meses en esa negociación y todo dependía de ese encuentro. El problema era que los inversores, 3 ejecutivos de una firma de Zúrich, solo se comunicaban en alemán. Habían sido claros desde el principio. Nada de inglés, nada de español con traducción improvisada.
Querían discutir los detalles del contrato en su idioma nativo, con precisión técnica y jurídica. Para ello, la empresa había contratado a Bruno Álvarez, el mejor traductor simultáneo de alemán de Madrid. Bruno era caro, de renombre, y estaba confirmado desde la semana anterior, pero aquella tarde, a las 4, cuando ya debería estar en la sede de la empresa, Bruno llamó, con la voz tensa, explicando que estaba atrapado en un atasco monumental en la M30. Un accidente había bloqueado 3 carriles. No tenía previsión de llegada. Quizás tardaría 1 hora, quizás más. Gustavo García Hernández, el presidente de la empresa, un hombre de 58 años, pelo canoso y postura siempre imponente, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. 1 hora. Los inversores llegarían en 20 minutos. No se podía posponer. Los suizos habían sido claros. Era ese día o nada. Tenían otros compromisos, otras propuestas en análisis. García Hernández era solo una de las opciones. La sala de reuniones se convirtió en un campo de batalla de soluciones improvisadas. Alguien sugirió usar una aplicación de traducción automática. Otro propuso llamar a la embajada suiza en busca de algún traductor disponible. Las ideas eran cada vez más desesperadas, más absurdas. Gustavo sentía crecer la humillación. Una empresa gigantesca, con décadas en el mercado, a punto de perder un contrato millonario por falta de comunicación. Julia Méndez estaba al lado del presidente, igualmente desesperada. Ella había sido la responsable de coordinar todos los detalles logísticos de aquella reunión. Si salía mal, su cabeza rodaría. Llamó a otras 3 empresas de traducción. Todas dijeron que era imposible enviar a alguien en menos de 20 minutos. Mientras tanto, en el sótano, Martina continuaba, trabajando. Pero algo llamó su atención. Oyó voces exaltadas provenientes del pasillo cerca de las escaleras de emergencia. Curiosa, abrió la puerta de su sala y caminó hasta allí. 2 ejecutivos discutían nerviosamente. No hay manera, Ricardo. No va a dar tiempo a traer otro traductor. La reunión va a ser un desastre. ¿Y qué hacemos? Fingimos que entendemos alemán. Usamos mímica. Son 1.000 millones de euros, Marcelo. 1.000 millones. Martina sintió que el corazón se le aceleraba. Alemán. Estaban hablando de alemán. Se quedó parada allí, escondida detrás de la puerta entreabierta, procesando lo que estaba oyendo. Una reunión crucial. Inversores suizos. Falta de traductor. 1.000 millones de euros. En ese momento, algo dentro de ella despertó. Una voz que durante años había intentado silenciar, una voz que le decía que era capaz, que tenía algo que ofrecer, que no necesitaba permanecer invisible para siempre. Martina respiró hondo. El miedo le oprimió la garganta. ¿Qué estaba pensando? Ella era solo la becaria del archivo. Nadie la tomaba en serio. Si se ofrecía, probablemente se reirían de ella. Pero aquella voz insistía. ¿Y si no lo intentaba? ¿Y si dejaba pasar la oportunidad? ¿Cuántas veces en la vida se tiene la oportunidad de cambiarlo todo? Martina cerró los ojos. Pensó en su madre, en los años de lucha, en las madrugadas estudiando sola, en los idiomas que aprendió no por obligación, sino por pasión. Pensó en todo lo que había sacrificado, en todos los momentos en que fue ignorada, invisible, descartada. Entonces, antes de que el valor la abandonara, dio un paso al frente. Los 2 ejecutivos la miraron, sorprendidos. ¿Quién era esa chica? ¿Qué quería? Con la voz temblorosa, pero firme, Martina dijo: «Disculpen que interrumpa, pero les oí hablar sobre la reunión con los inversores suizos. Yo hablo alemán con fluidez. Puedo ayudar». Los 2 hombres intercambiaron miradas, primero de sorpresa, luego de algo que parecía lástima. Uno de ellos, Marcelo, un analista senior de unos 40 años, preguntó con una sonrisa condescendiente: «¿Tú? ¿Tú hablas alemán?» «Sí, con fluidez. También francés e inglés. Estudié durante años. Puedo hacer la traducción de la reunión». El otro ejecutivo, Ricardo, más joven, negó con la cabeza. «Mira, es una reunión muy técnica.
términos financieros complejos, cláusulas jurídicas internacionales. No es una conversación básica cualquiera. Con todo el respeto, eres la becaria del archivo, ¿no? No creo que tengas preparación para esto. Martina sintió la humillación quemarle las mejillas, pero no retrocedió. Sé que no me conocen, pero les garantizo que soy capaz. He estudiado esos términos, sigo las noticias de economía internacional en alemán. Puedo hacerlo. Y ustedes no tienen otras opciones ahora. Marcelo y Ricardo se miraron de nuevo. Técnicamente, ella tenía razón. No tenían otras opciones. Pero apostar por una becaria desconocida en una reunión de 1.000 millones de euros era un riesgo absurdo. Vamos a tener que avisar a Gustavo, dijo Marcelo sacando el móvil. Si él quiere arriesgarse, problema suyo. Pero no creo que vaya a aceptar esto. Los tres subieron por el ascensor de servicio hasta la planta 23. Martina nunca había estado allí. El ambiente era otro mundo. Suelo de mármol, paredes de cristal, obras de arte modernas, una vista impresionante. Se sintió completamente fuera de lugar con su vestido sencillo y su bolso desgastado. Cuando entraron en la sala de reuniones, Gustavo estaba al teléfono, visiblemente nervioso. Al ver a Marcelo y Ricardo entrar con Martina, frunció el ceño, confundido. ¿Quién es ella? Marcelo explicó rápidamente la situación. Martina, la becaria del archivo, se ha ofrecido a hacer la traducción. Dice que habla alemán con fluidez. Gustavo colgó el teléfono y miró a Martina como si fuera un enigma incomprensible. ¿La becaria del archivo? ¿Usted habla alemán? Sí, señor, con fluidez, también francés e inglés. Puedo traducir la reunión sin problemas. Gustavo se pasó la mano por la cara visiblemente agotado. Mire, chica, no es por mal, pero esta reunión es extremadamente importante. No podemos arriesgarnos con alguien que no tiene experiencia profesional en traducción simultánea. ¿Ha hecho esto antes? ¿En contextos formales, con términos técnicos? Martina tragó saliva. La verdad era que no, nunca había hecho traducción profesional, pero también sabía que era capaz. No en contextos formales, señor, pero domino el idioma y entiendo términos técnicos de economía y finanzas. Si quiere, puede ponerme a prueba ahora. Diga cualquier cosa en español, yo la traduzco. Gustavo dudó, pero el reloj no se detenía. Faltaban 10 minutos para la llegada de los inversores. Miró alrededor de la sala. Julia, los otros ejecutivos, todos en silencio, esperando su decisión. Está bien, dijo Gustavo, rindiéndose a la falta de opciones. Pero va a firmar un documento de responsabilidad. Si esta reunión sale mal por culpa de la traducción, la consecuencia es suya. ¿Entendido? Martina asintió, el corazón latiéndole desbocado. Entendido. Julia la llevó rápidamente a uno de los baños de ejecutivos y le prestó una americana negra para disimular el vestido sencillo. No había tiempo para más. Martina se miró en el espejo. Estaba pálida, nerviosa, pero había una determinación en sus ojos que ella misma no reconocía. Aquello era una locura, pero también era la oportunidad que había esperado toda su vida. Cuando volvió a la sala de reuniones, los inversores ya estaban llegando. 3 hombres suizos, todos de traje impecable, expresiones serias, postura rígida. Gustavo los saludó en inglés, intentando ganar tiempo, pero los suizos fueron directos. Alemán, por favor. Lo acordamos desde el principio. Fue entonces cuando Martina dio un paso al frente. Con la voz más firme que pudo reunir, saludó a los inversores en un alemán perfecto. Buenas tardes, señores. Mi nombre es Martina Olivares y seré la intérprete de esta reunión. Sean bienvenidos a García Hernández Inversiones. Los 3 suizos la miraron con sorpresa, pero respondieron en alemán, claramente aliviados por poder comunicarse finalmente en su idioma. Martina tradujo la respuesta, para Gustavo y los ejecutivos españoles, y la reunión comenzó. Los primeros minutos fueron tensos. Martina sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Cada palabra que salía de su boca era analizada, juzgada, cuestionada internamente, pero a medida que la reunión avanzaba, fue ganando confianza. Traducía con precisión, mantenía el tono adecuado,
respetaba las pausas, ajustaba el lenguaje formal cuando era necesario. Los inversores comenzaron a discutir cláusulas del contrato, porcentajes de participación accionarial, plazos de retorno de la inversión. Martina traducía todo con una claridad admirable. Gustavo y los ejecutivos españoles estaban visiblemente impresionados. ¿De dónde había sacado esa chica tanto conocimiento? Pero entonces llegó la prueba de fuego. Uno de los inversores suizos, el mayor llamado Klaus, citó un término técnico alemán que Martina nunca había oído antes. Era algo relacionado con una cláusula jurídica específica del derecho mercantil suizo. Martina sintió que el pánico la invadía. No sabía lo que aquello significaba. Podría intentar adivinar por el contexto, arriesgar una traducción aproximada, pero el riesgo era enorme. Si traducía mal, toda la negociación podría venirse abajo. Entonces, en un instante de decisión, Martina hizo lo que pocos habrían tenido el valor de hacer. Pidió en alemán que Klaus reformulara la frase de otra manera, explicando que quería garantizar la precisión absoluta de la traducción para evitar malentendidos. Klaus pareció sorprendido pero no ofendido. Al contrario, sonrió por primera vez desde que había entrado en la sala y reformuló la frase, usando términos más universales. Martina tradujo con confianza, y algo cambió en aquella sala. Los inversores suizos, que hasta entonces mantenían una postura desconfiada, comenzaron a relajarse. La honestidad de Martina, su disposición a admitir una limitación en lugar de arriesgarse a un error, se ganó su respeto. La reunión se prolongó durante más de 2 horas. Martina se mantuvo firme de principio a fin, traduciendo con equilibrio, claridad y profesionalismo. Cuando finalmente terminó, Klaus se levantó y en alemán dijo algo que hizo que el corazón de Martina se disparara. La calidad de la traducción ha sido excepcional. Es raro encontrar intérpretes tan honestos y competentes. Esto dice mucho sobre la seriedad de esta empresa. Martina tradujo las palabras para Gustavo, que no podía ocultar el alivio y la sorpresa. Los suizos se despidieron cordialmente, diciendo que analizarían la propuesta con atención y volverían pronto con una respuesta. Cuando la puerta se cerró tras los inversores, la sala quedó en silencio por unos segundos. Entonces Gustavo se volvió hacia Martina, con los ojos llenos de una emoción que ella no podía descifrar completamente. Martina, no sé ni qué decir. Has salvado esta reunión. Has salvado a esta empresa de una humillación gigantesca. ¿Cómo es que nadie aquí sabía que hablabas alemán así? Martina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se contuvo. Nadie preguntó nunca, señor. La frase resonó en la sala como un puñetazo en el estómago de todos los presentes. Era la verdad más cruda que podían oír. Durante 3 años, Martina había estado allí invisible, con un talento extraordinario que nadie se había molestado en descubrir. Gustavo negó con la cabeza, una mezcla de vergüenza y admiración. Bueno, eso va a cambiar. A partir de ahora no vuelves más al archivo. Mañana por la mañana te quiero en el departamento internacional. Julia, encárgate de todo. Aumento de sueldo, nuevo cargo, lo que sea necesario. Julia, que hasta entonces observaba todo en silencio, asintió, pero había algo en su mirada que Martina reconoció de inmediato. No era alegría, era resentimiento. A Julia no le gustó aquello, y Martina supo que los problemas no habían hecho más que empezar. Aquella noche, cuando Martina llegó a casa, doña Celia se dio cuenta de que algo había cambiado. La hija entró por la puerta con un brillo diferente en los ojos, una energía que no veía desde hacía años. «Mamá, siéntate, tengo que contarte una cosa». Y Martina lo contó todo. La reunión, los inversores, la traducción, el ascenso. Doña Celia lloró, abrazó a su hija con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que quizás, solo quizás, la vida podía sorprender para mejor. Pero mientras Martina dormía esa noche, soñando con las posibilidades que se abrían, no tenía ni idea de que aquello era solo el principio, que la decisión de levantar la mano aquella tarde cambiaría no solo su carrera, sino que desencadenaría una serie de eventos que revelarían secretos, crearían enemistades y la colocarían en el centro de una trama
que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, Martina se despertó con la extraña sensación de que todo había sido un sueño, pero cuando abrió los ojos y vio la americana negra prestada por Julia colgada en la silla de la habitación, la realidad la golpeó con fuerza. No era un sueño, todo había sucedido de verdad. Había traducido la reunión más importante de García Hernández Inversiones. La habían ascendido. Su vida estaba a punto de cambiar por completo. Doña Celia ya estaba en la cocina cuando Martina salió de la habitación. La madre había preparado un desayuno especial, con pan recién hecho e incluso un trozo de queso que normalmente guardaban para ocasiones especiales. En sus ojos había un orgullo tan inmenso que Martina sintió que se le encogía el corazón. «Mi hija va a trabajar en el departamento internacional», dijo doña Celia con la voz entrecortada. «¿Quién lo diría, Mi niña, a la que crié sola, que ha pasado por tanto, ahora va a estar ahí arriba con los ejecutivos». Martina abrazó a su madre, sintiendo el peso de aquellas palabras. Doña Celia nunca hablaba mucho del pasado, del padre de Martina que las había abandonado cuando ella tenía solo 3 años, de los años de lucha, de humillación, de tener 3 trabajos para mantener a su hija en el colegio. Pero todo eso estaba allí, en ese abrazo, en esa conquista que era de las dos. Cuando Martina llegó a la empresa, todavía eran las 7:30 de la mañana. No sabía muy bien qué hacer, a dónde ir. El departamento internacional estaba en la planta 18, un territorio que hasta entonces era completamente extraño para ella. Se armó de valor y subió. La planta 18 era diferente a todo lo que conocía. Despachos amplios con mamparas de cristal, mesas modernas, pantallas de ordenador por todas partes, una vista preciosa de la ciudad. La gente caminaba con prisa, hablaba en inglés por teléfono, discutía hojas de cálculo y gráficos. Martina se sintió completamente perdida. Fue entonces cuando un hombre se le acercó. Tendría unos 35 años, pelo oscuro, ojos atentos, una sonrisa amable. Llevaba una camisa azul claro, sin corbata, y tenía una postura relajada que contrastaba con la rigidez de los otros ejecutivos. «Tú debes de ser Martina, ¿verdad? Soy Rafael García, director del Departamento Internacional. Mi padre me lo ha contado todo sobre la reunión de ayer. Quería conocer a la mujer que salvó la negociación más importante del año». Martina sintió que se le sonrojaban las mejillas. Rafael García, el hijo del presidente. Ya había oído hablar de él, claro, todos en la empresa hablaban. Rafael era el heredero natural del imperio García Hernández, pero era conocido por ser diferente a su padre. Más humano, más accesible. Decían que había estudiado fuera, vivido años en Europa, y que había vuelto a España con ideas modernas sobre gestión y valoración de talentos. «Encantada, Rafael. Solo hice lo que había que hacer», respondió Martina, intentando sonar profesional. «Modestia, me gusta eso. Ven, déjame enseñarte tu nuevo puesto de trabajo». Rafael la llevó hasta una mesa cerca de la ventana. Era una mesa individual, con un ordenador nuevo, teléfono, silla ergonómica. Martina apenas podía creerlo. Hacía solo un día trabajaba en el sótano, en una sala sin ventanas, rodeada de carpetas polvorientas. Ahora estaba allí, en la planta 18, con una vista increíble de Madrid. «Vas a trabajar directamente conmigo», explicó Rafael. «Tenemos varias negociaciones internacionales en marcha, no solo con los suizos, inversores de Alemania, Francia, Italia. Tus idiomas van a ser esenciales aquí. Además, quiero que participes en las videoconferencias, ayudes a revisar contratos, hagas traducción de documentos. Va a ser intenso, pero sé que puedes con ello». Martina asintió, intentando procesar todo aquello. Rafael era diferente de lo que imaginaba. No tenía esa arrogancia típica de los hijos de empresarios ricos. Parecía genuinamente interesado en incluirla en el equipo. «¿Y si tengo dudas? ¿Si no sé hacer algo?», preguntó Martina, dejando traslucir su inseguridad. Rafael sonrió. «Pues preguntas. Así de simple. Nadie aquí nació sabiendo, Martina. Todos aprendemos por el camino. Y por lo que me contó mi padre,
Tienes algo que mucha gente aquí no tiene: valor. Ayer podrías haberte quedado callada en tu rincón, invisible, pero levantaste la mano. Eso vale más que cualquier título. Las palabras de Rafael tocaron a Martina de una manera que no esperaba. Por primera vez en 3 años en la empresa alguien la veía, alguien reconocía su valor. Pero no todo eran flores. Cuando Julia Méndez pasó por el pasillo y vio a Martina sentada en aquella mesa, al lado de Rafael, su rostro se contrajo en una expresión de disgusto mal disimulado. Julia era la asistente ejecutiva de Gustavo desde hacía 5 años. Conocía cada detalle de la empresa, cada negociación, cada secreto. Siempre se había visto como alguien indispensable, insustituible, pero ahora, de la nada, una becaria del archivo había conquistado en un día lo que a ella le había llevado años construir: el respeto y la admiración de la dirección. «Rafael, ¿puedo hablar contigo un minuto?», preguntó Julia con un tono más seco de lo normal. «Claro, Julia, ¿qué pasa?». Julia lanzó una mirada rápida a Martina antes de continuar. «Es sobre la distribución de tareas en el departamento. ¿No crees que sería más prudente que Martina empezara con funciones más sencillas antes de tratar directamente con inversores internacionales? No tiene experiencia corporativa». Rafael se cruzó de brazos, claramente disgustado por el tono de la conversación. «Julia, Martina demostró ayer que es más que capaz. Hizo en 2 horas lo que muchos profesionales experimentados no conseguirían. Voy a confiar en su talento y a darle el apoyo necesario para que crezca aquí». Julia forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. «Claro, tú eres el director. Solo intento proteger los intereses de la empresa». Cuando Julia se alejó, Martina sintió un escalofrío. Sabía reconocer la animosidad cuando la veía. Julia no era una aliada, era una enemiga en potencia, y Martina tendría que tener cuidado. Los primeros días de Martina en el departamento internacional fueron intensos. Participó en videoconferencias con inversores franceses, revisó contratos en alemán, tradujo informes técnicos. Rafael estaba siempre cerca, orientando, enseñando, animando. Y poco a poco, Martina empezó a darse cuenta de que no la trataba solo como a una empleada. Había algo más en sus miradas, en la forma en que siempre encontraba excusas para hablar con ella, en las sonrisas que intercambiaban. Martina intentaba ignorarlo. Conocía las reglas no escritas del mundo corporativo. Un romance entre jefe y subordinada nunca terminaba bien. Además, Rafael era el hijo del dueño de la empresa, venía de una familia rica, vivía en un piso de lujo en el barrio de Salamanca. Ella era una chica de Carabanchel, hija de una camarera de piso, que todavía vivía en un apartamento de 2 habitaciones. Eran mundos completamente diferentes, pero el corazón no entiende de lógica, y Martina sentía cada vez más una atracción creciente por Rafael. Él era amable, inteligente, respetuoso. Trataba a todos por igual, desde el botones hasta los ejecutivos de más alto rango, y parecía genuinamente interesado en su vida, en sus historias, en sus sueños. Una tarde, 2 semanas después de la reunión con los suizos, Rafael invitó a Martina a tomar un café en la cocina de la planta 18. Estaban solos, con la ciudad de Madrid extendiéndose afuera, infinita y caótica. «Martina, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Rafael, removiendo el café sin mirarla directamente. «Claro. ¿Por qué nunca le contaste a nadie que hablabas esos idiomas? Trabajaste 3 años en el archivo y nadie lo sabía. ¿Por qué?». Martina respiró hondo. Era una pregunta que ella misma se hacía a veces. «Supongo que porque no pensaba que importara. Era solo la becaria, ¿sabes? Nadie preguntaba. Y me fui acostumbrando a ser invisible. Es más fácil así, menos decepciones». Rafael la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «No eres invisible, Martina. Al menos no para mí. Desde el día que apareciste en esa sala de reuniones, no puedo dejar de pensar en ti». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión peligrosa. Martina sabía que debía retroceder, mantener la distancia profesional, pero no podía. «Rafael,
No sé si esto es una buena idea. Eres mi jefe, eres el hijo del presidente. Esto puede complicarlo todo. Rafael se acercó con la voz baja y honesta. Lo sé, pero a veces uno no elige de quién se enamora, ¿verdad? Y yo me estoy enamorando de ti, Martina, de tu valor, de tu inteligencia, de la forma en que nunca te rindes. Martina sintió que el mundo le daba vueltas. Quería creer en esas palabras. Quería permitirse sentir, pero el miedo era mayor. ¿Y si era solo una pasión pasajera? ¿Y si se cansaba de ella cuando se diera cuenta de lo diferentes que eran sus vidas? Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Julia entró. Se detuvo al verlos allí, tan cerca, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Disculpad que interrumpa, solo venía a por un café». La tensión era palpable. Julia cogió su taza despacio, sus ojos yendo de Rafael a Martina, como si estuviera grabando cada detalle de la escena. Cuando salió, Martina soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Nos ha visto», dijo Martina, la voz casi un susurro. «¿Y qué? No estamos haciendo nada malo». Pero Martina sabía que, en el mundo corporativo, las apariencias importaban, y Julia no era del tipo que guardaba secretos. Si decidía esparcir el rumor de que Rafael y Martina tenían una aventura, la reputación de ambos podría verse manchada. Aquella noche, cuando Martina llegó a casa, doña Celia notó que algo era diferente. «Martina, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo en el trabajo?» Martina se sentó junto a su madre en el viejo sofá del salón. «Mamá, creo que me está gustando alguien, pero es complicado. Es mi jefe». Doña Celia le cogió la mano a su hija, la mirada llena de comprensión. «Hija mía, la vida es complicada, pero si te gusta de verdad y si te trata bien, no dejes que el miedo decida por ti. Solo ten cuidado, ¿vale? Los hombres de familia rica a veces no entienden la vida de gente como nosotras». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Martina durante el resto de la noche. Sabía que doña Celia hablaba por experiencia propia. El padre de Martina había sido un hombre de clase media que le prometió el oro y el moro a doña Celia, pero la abandonó en cuanto se quedó embarazada. Su madre llevaba esa cicatriz hasta el día de hoy. En los días siguientes, Martina intentó mantener la distancia con Rafael. Se centró en el trabajo, en las traducciones, en las reuniones. Pero era difícil ignorar la química entre ellos. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, cada vez que trabajaban juntos en una videoconferencia, la tensión estaba ahí. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo de nuevo. Un viernes por la mañana, Gustavo convocó una reunión urgente con toda la dirección. Martina fue incluida por primera vez en ese círculo restringido. Cuando entró en la sala, vio rostros tensos, preocupados. Gustavo comenzó a hablar, la voz grave. «Tengo novedades sobre la negociación con los inversores suizos. He recibido un correo de Klaus esta mañana». El silencio en la sala era absoluto. Martina sintió que el corazón se le disparaba. Klaus era el líder de los inversores, el hombre mayor al que había traducido en la reunión crucial. Gustavo continuó, y había algo extraño en su tono, una mezcla de orgullo y perplejidad. «Han aprobado la inversión, 1.200 millones de euros, pero hay una condición. Quieren que Martina los acompañe personalmente en las negociaciones que tendrán lugar en Europa en los próximos 6 meses. Dicen que la calidad de su trabajo fue el factor decisivo para confiar en nuestra empresa». La sala estalló en murmullos. Martina estaba en shock. ¿Europa? ¿6 meses? Aquello no podía estar pasando. Rafael la miró, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Pero Julia, sentada al otro lado de la mesa, tenía una expresión que Martina reconoció de inmediato. «Puro veneno». «Por supuesto, la empresa correrá con todos los gastos», continuó Gustavo. «Billetes, alojamiento, dietas. Será una oportunidad única, Martina. Vas a representar a García Hernández en Zúrich, París, Frankfurt. ¿Qué te parece?» Martina apenas podía articular palabra. «Acepto. Es un honor». Cuando la reunión terminó,
Rafael la apartó a un rincón. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Vas a viajar por el mundo, conocer a ejecutivos de alto nivel, construir una carrera internacional. Estoy muy orgulloso de ti. Martina sonrió, pero por dentro el miedo la atenazaba. Europa, lejos de su madre, lejos de todo lo que conocía, y lejos de Rafael, en el momento en que estaba empezando a permitirse sentir algo por él. Pero había otra cosa que le preocupaba. Julia. La forma en que la había mirado durante la reunión no era solo envidia, era algo más profundo. Odio, quizás, o peor, determinación de destruir. Y Martina no se equivocaba. Esa misma tarde, Julia concertó un encuentro secreto con alguien en un café discreto de Malasaña. Era Bernardo Acosta, un ejecutivo de una empresa de la competencia. Alguien que había intentado sabotear la negociación con los suizos meses atrás. Julia tomó un sorbo de su café amargo y fue directa al grano. Necesito un favor. Quiero información sobre Martina Olivares. Pasado, familia, cualquier cosa que pueda usarse en su contra. Bernardo enarcó una ceja, interesado. ¿Y por qué quieres hundir a la niña bonita del momento? Julia sonrió fría y calculadora. Porque no merece estar donde está. Es una farsa, y voy a demostrarlo. Lo que Julia no sabía es que Martina guardaba secretos mucho más profundos de lo que imaginaba. Secretos que, de ser revelados, podrían destruir no solo la carrera de Martina, sino también sacudir los cimientos de la propia García Hernández Inversiones. Mientras tanto, Martina volvió a casa esa noche y le contó a su madre lo del viaje a Europa. Doña Celia lloró de emoción, pero también de miedo. Mi hija se va al otro lado del mundo. Nunca pensé que vería este día. Martina abrazó a su madre con fuerza. Te mandaré dinero, mamá. Podrás dejar de trabajar tanto. Podrás descansar. Pero doña Celia negó con la cabeza. No es eso lo que me preocupa, Martina. Vas a un mundo que no conozco, con gente que no sé si te tratará bien. Solo prométeme una cosa. No olvides de dónde vienes. No olvides quién eres. Martina lo prometió, pero en el fondo de su corazón sabía que ese viaje lo cambiaría todo. Que cuando volviera, si volvía, ya no sería la misma persona. Y mientras la ciudad de Madrid continuaba su ritmo frenético afuera, Martina se acostó en la cama y miró al techo, pensando en todo lo que estaba por venir. Pensó en Rafael, en lo que sentía por él, en lo que él sentía por ella. Pensó en Julia y en la amenaza silenciosa que representaba. Pensó en su madre, en los sacrificios, en las luchas. Pero sobre todo pensó en sí misma, en quién era y en quién se estaba convirtiendo. Porque Martina Olivares, la chica invisible del archivo, estaba a punto de descubrir que el mundo tenía mucho más que ofrecer de lo que jamás había imaginado. Pero también estaba a punto de descubrir que con grandes oportunidades vienen grandes riesgos, y que algunas verdades, cuando se revelan, pueden destruir todo lo que se ha construido. El domingo siguiente, 2 días antes de su primer viaje internacional, Martina recibió una llamada inesperada. Era Rafael. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Es importante. Se encontraron en un parque cerca del Paseo del Prado, lejos de las miradas de la empresa. Rafael estaba nervioso. Martina se dio cuenta. Caminó a su lado durante unos minutos en silencio antes de hablar finalmente. Martina, antes de que te vayas, necesito decirte algo. Sé que nos conocemos desde hace poco. Sé que esto puede parecer una locura. Pero no quiero que te vayas a Europa sin saber lo mucho que significas para mí. Martina dejó de caminar, con el corazón acelerado. Rafael le cogió las manos, con los ojos llenos de una sinceridad que dolía de tan real. Me estoy enamorando de ti, Martina. Y sé que es complicado, sé que está la empresa, mi padre, todo eso. Pero no me importa. Quiero estar contigo. Quiero intentarlo. Martina sintió que se le saltaban las lágrimas. Quería creer, quería entregarse a ese sentimiento. Pero el miedo, siempre el miedo, le susurraba al oído que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Rafael, yo también estoy sintiendo esto. Pero,
¿Y si sale mal? ¿Y si tu familia no lo acepta? ¿Y si no soy suficiente para tu mundo? Rafael la atrajo hacia sí en un abrazo. Ya eres más, que es suficiente. Y mi familia tendrá que aceptarlo porque te elijo a ti. Se quedaron allí, abrazados, mientras el sol se ponía sobre Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo, Martina se permitió creer que quizás, solo quizás, merecía ser feliz. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que, en ese preciso momento, a pocos kilómetros de allí, Julia recibía un sobre de papel manila de Bernardo Acosta. Dentro había documentos, fotos antiguas, información que lo cambiaría todo. Julia abrió el sobre, leyó el contenido y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Había encontrado el secreto de Martina y ahora tenía el poder de destruirla. El viaje a Zúrich estaba programado para el martes siguiente. Martina había pasado el domingo y el lunes en un torbellino de preparativos. Compró ropa más formal con el adelanto que la empresa depositó en su cuenta. Hizo la maleta por primera vez en su vida, con una mezcla de emoción y terror, e intentó calmar su corazón acelerado cada vez que pensaba en Rafael. Se habían vuelto a ver el lunes por la noche, en un restaurante discreto de Malasaña. Rafael había insistido en llevarla a cenar, una forma de celebrar la nueva etapa en la vida de Martina. Él estaba radiante, hablando de los lugares que conocería, las experiencias que viviría. Martina intentaba corresponder a su entusiasmo, pero algo la inquietaba. Una sensación extraña, como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre ella. Y no se equivocaba. El martes por la mañana, cuando Martina llegó a la empresa para recoger los documentos finales del viaje, fue recibida por un ambiente tenso. La gente la miraba con una curiosidad diferente, algunos con lástima, otros con desconfianza. Martina sintió que se le revolvía el estómago. Algo iba mal. Cuando llegó a la planta 18, Rafael la esperaba, con el rostro serio y una expresión que nunca le había visto. «Martina, tenemos que hablar. Ahora». La llevó a una sala de reuniones vacía y cerró la puerta. «Martina, siéntate, por favor». El corazón de Martina latía desbocado. «Rafael, ¿qué ha pasado?» Rafael se pasó la mano por la cara, visiblemente afectado. «Esta mañana, Julia le ha entregado un dossier a mi padre, un dossier sobre ti, con información de tu pasado». Martina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Lo sabía. Siempre había sabido que un día el pasado volvería para atormentarla, pero no había imaginado que sería tan pronto, tan rápido. «¿Qué ha descubierto?», preguntó Martina con voz débil. Rafael la miró con una mezcla de confusión y algo que parecía decepción. «¿Es verdad que tu nombre real no es Martina Olivares? ¿Que te cambiaste de nombre hace 5 años?» Martina cerró los ojos. La verdad que había escondido durante tanto tiempo, la verdad que llevaba como una cicatriz invisible, estaba allí, expuesta, juzgada. «Es verdad», susurró. «Mi nombre de nacimiento era Mariana Silva». Rafael se sentó, claramente intentando procesarlo. «¿Por qué te cambiaste de nombre?» Martina respiró hondo. Era hora de contarlo, toda la verdad. «Porque mi padre era un hombre peligroso. Nos abandonó cuando yo tenía 3 años, pero volvió cuando tenía 15. Y cuando volvió, estaba metido en líos con gente mala, cosas ilegales. Mi madre y yo tuvimos que huir. Nos cambiamos de nombre, nos mudamos de barrio, cortamos todos los lazos con el pasado. Fue la única forma de protegernos». Rafael la miró, intentando comprender. «¿Y tu padre? ¿Dónde está ahora?» Martina sintió que se le saltaban las lágrimas. «Falleció hace 4 años, pero incluso después de eso, mantuvimos los nombres, cambiados, por seguridad, por miedo a que la gente con la que se relacionaba viniera a buscarnos». Rafael se quedó en silencio por un largo momento. Martina se sentía completamente vulnerable, completamente expuesta. Sabía que Rafael tenía todo el derecho a distanciarse, a dudar de ella, a cuestionarlo todo. Pero entonces Rafael hizo algo que no esperaba. Se acercó, le cogió las manos y dijo: «Martina,
No me importa tu pasado, me importa quién eres ahora, y eres la mujer más valiente y honesta que conozco. Si te cambiaste de nombre para protegerte, entonces hiciste lo correcto. Las lágrimas de Martina finalmente se desbordaron. Abrazó a Rafael con fuerza, sintiendo un alivio inmenso. Pero el alivio duró poco, porque Rafael continuó. El problema es que Julia no ha presentado esto como un acto de protección. Lo ha presentado como si estuvieras ocultando algo criminal. Y mi padre está preocupado. Quiere hablar contigo antes del viaje. Martina sintió que el pánico volvía. Gustavo, el presidente de la empresa, el hombre que podría destruir su carrera con una sola palabra. ¿Va a despedirme?, preguntó Martina con la voz casi inaudible. Rafael negó con la cabeza. No lo sé, pero tienes que hablar con él, explicárselo todo. Y Martina, sé completamente honesta, es la única oportunidad. Media hora después, Martina estaba en el despacho de Gustavo. El presidente la observaba desde el otro lado de la mesa, con el dossier de Julia abierto delante de él. A su lado, como una sombra venenosa, estaba la propia Julia, con una discreta sonrisa de satisfacción. «Martina», dijo Gustavo con voz grave y controlada, ¿entiende la gravedad de la situación? Se presentó a un puesto aquí usando un nombre que no es su nombre de nacimiento. Eso plantea serias dudas sobre su idoneidad. Martina respiró hondo. Sabía que tenía que ser fuerte, que no podía mostrar debilidad. Señor García, entiendo su preocupación, pero necesito explicar el contexto. Me cambié de nombre legalmente hace 5 años, con autorización judicial, por una cuestión de seguridad personal. Mi padre biológico estaba involucrado en situaciones peligrosas y mi madre y yo tuvimos que protegernos. No lo oculté con la intención de engañar a nadie. Lo oculté porque era una cuestión de supervivencia. Gustavo escuchó en silencio, pero Julia no perdió la oportunidad de atacar. Con todo el respeto, Gustavo, pero ¿cómo podemos confiar en alguien que ha mentido sobre su propia identidad? ¿Cómo sabemos que no hay otras mentiras? Estamos hablando de una negociación de más de 1.000 millones de euros. No podemos arriesgarnos. Martina sintió que la rabia la invadía, pero mantuvo la calma. Nunca he mentido sobre mis capacidades, Julia. Traduje esa reunión con excelencia. Salvé una negociación que estaban a punto de perder, y de lo único que se me acusa ahora es de haber tenido el valor de protegerme de un pasado difícil. Gustavo levantó la mano, pidiendo silencio. Martina, necesito pensar en esto, sobre si podemos o no mantenerla en el puesto de intérprete internacional. Necesitaré verificar su documentación, hablar con nuestro departamento jurídico. Hasta entonces, el viaje a Zúrich queda suspendido. Las palabras cayeron como una sentencia. Martina sintió que el mundo se derrumbaba. Todo por lo que había luchado, todo lo que había conseguido se lo estaban quitando. Por culpa de Julia, por culpa de un pasado que no había elegido. Cuando salió del despacho, Rafael la esperaba en el pasillo. Por su mirada, Martina supo que lo había oído todo. La abrazó, y Martina finalmente se permitió llorar. Llorar por la injusticia, por el dolor, por el miedo a perderlo todo de nuevo. Pero Rafael le susurró al oído, «Esto no va a quedar así. Voy a hablar con mi padre. Voy a hacer que lo entienda». Aquella noche, Martina volvió a casa destrozada. Doña Celia se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Martina se lo contó todo, y por primera vez vio a su madre verdaderamente furiosa. «No tienen derecho a juzgarte por esto, Martina. Hicimos lo que era necesario. Tu padre nos puso en peligro, y yo hice lo que cualquier madre haría. Proteger a mi hija. Si no lo entienden, entonces no te merecen». Martina abrazó a su madre, sintiendo el peso de todo aquello. Había sido tan ingenua, había creído que podía cambiar de vida, que podía dejar el pasado atrás. Pero el pasado siempre vuelve, siempre cobra su precio. Mientras tanto, en el barrio de Salamanca, Rafael se enfrentaba a su padre. Estaban en la biblioteca del apartamento familiar, un lugar lleno de libros antiguos y muebles de caoba. Gustavo tomaba un whisky
mirando por la ventana la ciudad iluminada. «Papá, no puedes hacerle esto a Martina. No ha hecho nada malo». Gustavo se giró con la mirada cansada. «Rafael, hijo, no lo entiendes. Esto no va de lo que está bien o mal. Va de confianza. ¿Cómo puedo poner a una persona que ha ocultado su verdadera identidad en un puesto de tanta responsabilidad? Lo ocultó porque necesitaba protegerse, papá. Y a pesar de eso, ha sido la mejor profesional que esta empresa ha visto en años. Salvó la negociación con los suizos. Los inversores pidieron específicamente por ella. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por un pasado sobre el que no tuvo control?» Gustavo suspiró. «Estás enamorado de ella, ¿verdad?» La pregunta pilló a Rafael por sorpresa. Dudó, pero luego decidió ser honesto. «Lo estoy, y antes de que digas que eso compromete mi juicio, déjame decirte algo. Si no estuviera enamorado, la defendería igualmente, porque es lo correcto». Gustavo negó con la cabeza, una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres tan idealista como lo era tu madre. Está bien, Rafael. Lo reconsideraré, pero tendrá que pasar por una verificación completa de antecedentes. Y si hay cualquier cosa que comprometa a la empresa, está fuera». Rafael asintió. Era lo máximo que podía conseguir de su padre en ese momento. «Gracias, papá». Pero cuando Rafael salió de la biblioteca, se dio cuenta de que alguien había escuchado toda la conversación. Beatriz García, su hermana mayor, estaba apoyada en la pared del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Beatriz era una mujer de 38 años, abogada, divorciada, que había vuelto a vivir en casa de su padre después de que su matrimonio se desmoronara. Era conocida por ser calculadora, fría y extremadamente protectora con la familia García. Y ahora, sabiendo que Rafael estaba involucrado con Martina, sus instintos de protección se habían activado al máximo. Al día siguiente, Martina recibió una llamada inesperada. Era Beatriz. Nunca habían hablado antes. «Martina, soy Beatriz García, la hermana de Rafael. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo importante». Martina sintió un escalofrío, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería elegante en la zona de Salamanca. Beatriz estaba impecable, con un traje sastre gris, el pelo recogido en un moño, una postura que exudaba autoridad. «Martina, seré directa», empezó Beatriz sin rodeos. «Sé que tú y mi hermano estáis empezando algo, y he venido a pedirte de mujer a mujer que lo dejes». Ahora, Martina sintió que la rabia crecía en su interior. «Con todo el respeto, Beatriz, pero eso no es asunto tuyo». Beatriz sonrió, pero era una sonrisa fría. «Sí que es asunto mío, porque Rafael es mi hermano, y no voy a permitir que se relacione con alguien que puede destruir la reputación de nuestra familia. Has mentido sobre tu nombre. ¿Quién nos garantiza que no hay otras mentiras?» «No mentí, me protegí». «Martina, eres una chica de Carabanchel, hija de una camarera de piso, con un pasado dudoso. Rafael es el heredero de un imperio empresarial. Vivís en mundos completamente diferentes. Esto nunca saldrá bien, y al final, la que saldrá herida serás tú. Así que hazte un favor y déjalo antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Beatriz dolían porque se hacían eco de los propios miedos de Martina. Pero no iba a mostrar debilidad. «No voy a dejar a Rafael porque tú me lo ordenes. Si él quiere dejarme, que sea su decisión, no la tuya». Beatriz se levantó cogiendo su bolso. «Quedas avisada. Cuando todo se derrumbe, no digas que no intenté ahorrarte el sufrimiento». Cuando Beatriz se fue, Martina se quedó allí, temblando, sintiendo el peso de todo aquello. Sabía que Beatriz tenía razón en una cosa. Ella y Rafael venían de mundos diferentes, pero ¿acaso eso hacía imposible su amor? Aquella tarde, Martina recibió una llamada de Gustavo. La verificación de antecedentes había concluido. No había nada que comprometiera a la empresa. Martina estaba oficialmente autorizada para viajar a Zúrich. El viaje se había reprogramado para el final de esa semana. Martina sintió un alivio inmenso, pero también sabía que aquello
era solo el principio. Julia no se rendiría. Beatriz no aceptaría la relación. Y el propio Rafael, por mucho que la quisiera, todavía tenía que lidiar con la presión de su familia, de la empresa, de la sociedad. La noche antes del viaje, Rafael llevó a Martina al ático donde vivía. Era la primera vez que ella entraba en ese mundo de lujo. El apartamento era inmenso, con vistas panorámicas de Madrid, decoración moderna, obras de arte en las paredes. Martina se sintió completamente fuera de lugar. Rafael notó su incomodidad. «Martina, sé que todo esto es muy diferente a lo que conoces, pero nada de esto me importa. Lo que importa eres tú, nosotros, lo que sentimos». Martina lo miró y vio sinceridad en sus ojos, pero también vio el abismo que los separaba. «Rafael, ¿estás seguro de esto? Porque tu hermana vino a hablar conmigo. Me dejó muy claro que no soy lo suficientemente buena para ti. Y quizás tenga razón». Rafael le sujetó el rostro con las manos, obligándola a mirarlo. «Mi hermana no decide mi vida, ni mi padre, ni nadie. Te elijo a ti, Martina. Cada día te elijo a ti». Y entonces la besó. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que ambos querían creer que era posible. Martina se entregó a ese momento, sabiendo que, cuando volviera de Zúrich, todo podría ser diferente. A la mañana siguiente, Martina estaba en el aeropuerto de Barajas, a punto de embarcar hacia Europa por primera vez en su vida. Doña Celia la había acompañado hasta allí, llorando de emoción y orgullo. «Mi hija se va al otro lado del mundo. ¿Quién lo diría, eh?» Martina abrazó a su madre con fuerza. «Te daré noticias todos los días, mamá, y cuando vuelva todo será diferente. Tendremos una vida mejor, te lo prometo». Mientras el avión despegaba, Martina miró por la ventanilla, viendo cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, pero también iba hacia un futuro con el que siempre había soñado. En Zúrich, Martina fue recibida por los inversores suizos con respeto y admiración. Klaus, el líder del grupo, la saludó calurosamente. «Estamos muy felices de tenerla aquí, Martina. Su presencia marca la diferencia». En los días siguientes, Martina participó en reuniones complejas, tradujo documentos técnicos, visitó oficinas en Ginebra y Basilea. Era un mundo completamente nuevo. Hoteles de lujo, restaurantes sofisticados, conversaciones sobre millones de euros. Y Martina descubrió que pertenecía a ese mundo tanto como cualquier otra persona. Su talento, su inteligencia, su dedicación abrían puertas que jamás había imaginado. Pero las noches eran solitarias. Hablaba con Rafael por videollamada, matando la nostalgia, compartiendo las experiencias del día. Rafael parecía radiante, orgulloso de ella. Y Martina se permitía soñar que, quizás, cuando volviera, podrían realmente tener un futuro juntos. Lo que no sabía es que, mientras estaba fuera, Julia trabajaba en la sombra para destruirla de una vez por todas. Y esta vez, Julia había encontrado un secreto aún mayor. Un secreto que ni siquiera Martina conocía por completo. Un secreto que, cuando fuera revelado, sacudiría no solo su vida, sino también la de la familia García. Porque el pasado de Martina estaba conectado al pasado de Gustavo de una forma que nadie imaginaba. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. Martina llevaba 3 semanas en Zúrich cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. Era medianoche en Suiza, las 6 de la tarde en Madrid. Acababa de volver de una cena formal con los inversores cuando sonó el móvil. Era Rafael, pero su voz era diferente, tensa, preocupada. «Martina, tienes que volver. Ahora. Ha pasado algo grave». Su corazón se disparó. «¿Mi madre? ¿Está bien?» «Tu madre está bien. Pero es sobre ti, sobre tu pasado. Julia ha descubierto algo y lo va a presentar mañana por la mañana en una reunión de la junta directiva. Si no estás aquí para defenderte, todo podría venirse abajo». Martina sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Qué ha descubierto?» Rafael dudó.
Dice que tu padre no fue solo un hombre peligroso. Dice que estaba conectado a algo relacionado con nuestra empresa, con mi padre. Martina, ¿eso es verdad? ¿Sabías de alguna conexión entre tu padre y el mío? Martina se quedó en silencio. No sabía nada. Oh, sí. Recuerdos confusos de la infancia empezaron a surgir. Su padre, en los raros momentos en que aparecía por casa, antes de abandonarlas definitivamente, hablaba por teléfono sobre negocios, inversiones, nombres que ella no entendía, y uno de esos nombres, ahora recordaba vagamente, era García. Pero era tan pequeña, nunca le había dado importancia. Rafael, no lo sé. Te juro que no lo sé, pero lo averiguaré. Cogeré el primer vuelo. Espérame. Martina pasó la noche en vela, intentando unir las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. A las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto de Zúrich, embarcando en un vuelo de emergencia a Madrid. El viaje pareció interminable. 12 horas de angustia, de miedo, de incertidumbre. Cuando finalmente aterrizó en Barajas, ya pasaban de las 9 de la noche del jueves. La reunión de la Junta estaba programada para las 10 de la mañana del viernes. Martina tenía menos de 13 horas para descubrir la verdad y encontrar una forma de defenderse. Fue directa a casa. Doña Celia la esperaba, visiblemente afectada. Martina, tengo que contarte algo. Algo que te he ocultado toda la vida porque pensé que te protegería. Pero ahora parece que el pasado nos ha alcanzado. Martina se sentó junto a su madre en el sofá. Mamá, ¿qué ha pasado? Doña Celia respiró hondo, con las manos temblando. Tu padre, antes de abandonarnos, trabajaba para García Hernández Inversiones. Era contable allí. Y descubrió algo. Un fraude. Un desvío de fondos que estaba ocurriendo dentro de la empresa. Intentó denunciarlo, pero lo amenazaron. Le dijeron que si hablaba, nos harían daño. Tuvo miedo y huyó. Nos abandonó para protegernos, Martina. No se fue porque no nos quisiera. Se fue porque nos quería demasiado. Martina sintió que el suelo desaparecía. Todo lo que había creído sobre su padre, toda la rabia que había cargado durante años, se estaba reescribiendo en ese momento. ¿Y el fraude? ¿Se investigó? Doña Celia negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No. Tu padre murió antes de poder probar nada, y yo enterré todo eso. Cambié nuestros nombres, cambié de vida, intenté olvidar, pero parece que alguien lo ha descubierto. Martina estaba en shock. Julia había descubierto esa conexión, y la iba a usar para destruirla, para destruir cualquier oportunidad que Martina tuviera en la empresa. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el objetivo de Julia más allá de la pura maldad? A la mañana siguiente, Martina llegó a la empresa 1 hora antes de la reunión. Fue directa al archivo del sótano, el lugar donde todo había empezado. Si había documentos sobre su padre, sobre el fraude, estarían allí. Pasó la siguiente hora revolviendo carpetas antiguas, buscando cualquier mención al apellido Silva, al nombre de su padre, Antonio Silva. Y entonces lo encontró. Una carpeta fina, escondida en el fondo de un archivo muerto de hacía 20 años. Dentro había informes financieros, correos electrónicos impresos, anotaciones a mano. Y todos apuntaban a lo mismo: un fraude millonario que había ocurrido en la empresa a principios de los 2000. Y la persona responsable no era Gustavo, era alguien que Martina nunca habría esperado. Era el socio de Gustavo en esa época, un hombre llamado Roberto Méndez, el padre de Julia. Martina sintió que todo encajaba. Julia no solo quería destruir a Martina por envidia, quería destruirla porque Martina era la hija del hombre que había descubierto el fraude del padre de Julia. Y si esa verdad salía a la luz, la reputación de Roberto quedaría arruinada, incluso después de tantos años. Con las manos temblando, Martina hizo copias de todos los documentos. Eran pruebas. Pruebas de que su padre tenía razón. Pruebas de que había sido un hombre honesto intentando hacer lo correcto. Y pruebas de que Julia estaba desesperada por mantener ese secreto enterrado. Cuando llegó la hora de la reunión,
Martina entró en la sala de conferencias con la carpeta bajo el brazo. Todos estaban allí. Gustavo, Rafael, Beatriz, los principales directores y Julia, sentada al lado de Gustavo, con una sonrisa de confianza. Gustavo abrió la reunión. Martina, Julia ha traído información preocupante sobre su conexión con esta empresa. Información que, de ser cierta, podría representar un grave conflicto de intereses. Julia, ¿puede explicarlo? Julia se levantó claramente preparada para ese momento. Con mucho gusto, Gustavo. He descubierto que el padre de Martina, Antonio Silva, trabajó en esta empresa hace 20 años. Y más que eso, estuvo involucrado en intentos de extorsión. Amenazó a mi padre, que en esa época era socio de Gustavo, alegando que había fraudes en la empresa. Era mentira, por supuesto. Un intento de sacar dinero a costa de la reputación de García Hernández. Antonio Silva era un criminal. Y Martina lo omitió al presentarse para trabajar aquí. La sala quedó en silencio. Martina sintió todas las miradas sobre ella, pero esta vez no sintió miedo. Sintió rabia. Rabia por la forma en que estaban manchando la memoria de su padre. Rabia por la injusticia. Con voz firme, Martina respondió: «Es mentira, todo mentira, y tengo pruebas». Puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Uno por uno, comenzó a presentar los documentos. Informes que mostraban desvíos de fondos, correos del padre de Julia ordenando transferencias sospechosas, anotaciones del propio Antonio Silva, detallando cada irregularidad que había descubierto. «Mi padre no era un criminal», dijo Martina, con la voz quebrada por la emoción. «Era un hombre honesto que descubrió un fraude y pagó el precio por ello. Fue amenazado, perseguido, obligado a abandonar a su familia para protegernos, y murió sin tener nunca la oportunidad de limpiar su nombre. Julia lo sabe. Lo sabe porque su padre fue el responsable del fraude, y está intentando destruirme para mantener ese secreto enterrado». Julia se puso pálida. «Eso es absurdo. Esos documentos no prueban nada». Pero Gustavo ya estaba examinando los papeles, con el rostro cada vez más serio. Reconocía las firmas, los informes, todo encajaba. Roberto Méndez, su antiguo socio, había desviado fondos de la empresa. Gustavo nunca lo supo porque poco después de los hechos narrados en los documentos, Roberto había vendido su parte y había dejado la empresa, alegando problemas de salud. Gustavo nunca lo cuestionó. Nunca investigó a fondo. «Julia», dijo Gustavo con voz grave, «estos documentos son reales. Reconozco estas firmas. Tu padre realmente hizo esto». Julia empezó a temblar. «Pero la empresa no sufrió pérdidas, Gustavo. Mi padre devolvió el dinero antes de irse. Nadie salió perjudicado». «Alguien sí salió perjudicado», respondió Martina con las lágrimas finalmente desbordándose. «Mi padre, mi madre, yo. Nosotros salimos perjudicados. Mi padre tuvo que abandonar a su familia, vivir con culpa y miedo hasta el día de su muerte. Mi madre tuvo que criar a una hija sola, trabajando hasta la extenuación. Y yo crecí pensando que mi padre no nos quería, cuando en realidad nos quiso tanto que lo sacrificó todo para protegernos». La sala estaba en silencio absoluto. Incluso Beatriz, que siempre había sido fría y calculadora, parecía conmovida. Rafael miraba a Martina con una mezcla de admiración y amor. Era fuerte, más fuerte que nadie allí. Gustavo se volvió hacia Julia. «Estás despedida. Coge tus cosas y vete. Ahora». Julia intentó argumentar, pero Gustavo no quiso escuchar. Llamaron a seguridad. Julia salió de la sala entre lágrimas, con su carrera destruida y su reputación arruinada. Cuando la puerta se cerró, Gustavo miró a Martina. «Martina, no tengo palabras. Su padre fue un hombre de honor. Y la forma en que ha sido tratada aquí, la forma en que fue ignorada durante años, es una vergüenza para esta empresa. Le debo una disculpa. Y más que eso, le debo un reconocimiento». Martina negó con la cabeza. «No quiero compasión, Gustavo. Solo quiero justicia. Justicia para mi padre y una oportunidad para continuar mi trabajo sin tener que mirar por encima del hombro todo el tiempo». Gustavo asintió.
La tiene, y más. A partir de hoy, usted es la directora de Relaciones Internacionales de esta empresa, con un sueldo acorde, equipo propio, todo lo que necesite. Martina miró a su alrededor. Rafael sonreía, orgulloso. Los otros directores asentían en señal de aprobación. Incluso Beatriz parecía, por primera vez, respetar a Martina. Aquella noche, Martina llevó a Rafael a conocer su casa en Carabanchel. Él nunca había estado allí, nunca había visto el mundo del que ella venía. Doña Celia los recibió con una cena sencilla: arroz, lentejas, pollo frito, ensalada. Rafael comió con gusto, habló con doña Celia sobre la vida, sobre los sueños, sobre el futuro, y cuando salieron al pequeño balcón del apartamento, mirando la ciudad iluminada abajo, Rafael cogió la mano de Martina y dijo: «Te quiero, no importa de dónde vengas, no importa a dónde vayas, quiero estar a tu lado, siempre». Martina lo miró, y por primera vez se permitió creer completamente. «Yo también te quiero, Rafael, y ya no tengo miedo de nada, porque he aprendido que la verdad siempre vence, que el valor transforma destinos, y que no importa cuántas veces te empujen hacia abajo, siempre puedes levantarte». En los meses siguientes, Martina floreció. Como directora de Relaciones Internacionales, lideró negociaciones en 5 países diferentes, cerró contratos millonarios, construyó un equipo increíble. Gustavo reconoció públicamente el error de haber ignorado su talento durante tanto tiempo. Doña Celia finalmente pudo jubilarse. Martina les compró una casa mejor, en una zona más tranquila. Y por primera vez en décadas, doña Celia pudo descansar. Rafael y Martina hicieron pública su relación. Beatriz, sorprendentemente, acabó convirtiéndose en una aliada. Vio en Martina la fuerza que siempre había querido tener, el valor de enfrentarse al mundo sin miedo. Y en cuanto a Julia, intentó demandar a la empresa, pero los documentos de Martina eran irrefutables. El caso fue archivado. Julia se fue de Madrid. Decían que se había ido al campo a intentar reconstruir su vida lejos de los focos. Un año después del día en que Martina levantó la mano en aquel pasillo del sótano, estaba en una ceremonia de premios empresariales. García Hernández Inversiones había sido elegida la mejor empresa de capital riesgo de España. Y Martina, como directora de Relaciones Internacionales, recibió un premio individual a la excelencia profesional. Al subir al escenario, Martina miró al público. Vio a Rafael, a su madre, a sus compañeros de trabajo, todos allí, aplaudiendo. Y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. No solo de cargo o de sueldo, sino en esencia. Ya no era la chica invisible del archivo, era una mujer fuerte, capaz, respetada. En su discurso, Martina dijo algo que quedaría grabado. «Aprendí que los talentos sin oportunidades se esconden, pero el valor transforma destinos. Y hoy estoy aquí no porque esperé a que alguien me descubriera, sino porque tuve el valor de mostrarme, de levantar la mano cuando todos me ignoraban, de luchar cuando querían destruirme, y de creer incluso en los momentos más difíciles que era digna de estar aquí». El público se puso en pie para aplaudir. Doña Celia lloraba de emoción. Rafael la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Y cuando Martina bajó de ese escenario, sosteniendo el trofeo, miró al cielo y susurró: «Papá, he limpiado tu nombre y seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida». Meses después, en una soleada mañana de sábado, Rafael llevó a Martina a un lugar especial. Era una pequeña iglesia en las afueras de Madrid, rodeada de jardines floridos. Doña Celia estaba allí, junto con algunos amigos cercanos y compañeros de trabajo. Rafael se arrodilló frente a Martina y dijo: «No quiero imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?». Martina miró el anillo a Rafael, a su madre que lloraba de felicidad, y dijo que sí, sí al amor, sí al futuro, sí a todas las posibilidades que se abrían ante ella. La historia de la becaria que salvó una negociación milmillonaria y transformó su destino con valentía se extendió por el mundo empresarial. Martina se convirtió en un ejemplo. Daba charlas en universidades, inspiraba a jóvenes profesionales, demostraba que no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde quieres llegar.
Y cada vez que contaba su historia, Martina terminaba diciendo: «Nunca subestiméis el poder de levantar la mano, de mostrar quiénes sois, de luchar por lo que creéis, porque el mundo necesita vuestro talento, y vosotros merecéis tener la oportunidad de brillar». Años después, Martina y Rafael tuvieron una hija, una niña de ojos curiosos y sonrisa dulce. Y cuando la niña le preguntó un día a qué se dedicaba su madre, Martina respondió: «Le muestro al mundo que todas las personas, sin importar su origen, merecen una oportunidad, y luego trabajo para crear esas oportunidades». La niña sonrió y dijo: «Cuando sea mayor, quiero ser como tú, mamá». Martina abrazó a su hija con fuerza. «Puedes ser lo que quieras, mi amor, porque yo te enseñaré a tener valor, a creer en ti misma y a nunca, jamás, volverte invisible». Y así, la historia de Martina Olivares, la chica de Carabanchel que se convirtió en una de las ejecutivas más respetadas de España, continúa inspirando a generaciones. Una prueba viva de que el pasado no define el futuro, que el valor es más fuerte que el miedo, y que todos nosotros, absolutamente todos, llevamos dentro el poder de transformar nuestros destinos, porque al final, no importa cuántas veces te caigas, importa cuántas veces te levantas. No importa cuántas veces te ignoren, importa esa única vez en que decides mostrarte. Y cuando lo haces, cuando levantas la mano con valentía, el mundo entero se inclina ante tu fuerza.